Bueno, buenas tardes. Bueno, encantada de este diálogo contigo, María Virginia. La verdad que es un placer, no solo este momento, sino lo previo, ese umbral que queda fuera de la escena de apariencia. Mi nombre es Andrea Soto Calderón y bueno, la verdad que este encuentro es para comentar un poco eh, el contexto o una invitación a conocer este libro que se llama Tres Eras, que es un proyecto de José Luis Brea y María Virginia Jaua, que surge a partir de, bueno, diríamos el guión o el texto que da ocasión al ensayo fílmico que se llama Tres Eras, que es un proyecto que lleva a la imagen en movimiento varias de las ideas desarrolladas por el teórico español José Luis Brea. La verdad que un poco sería casi, parecería un poco extraño que alguien no conociera a José Luis Brea, pero por si fuera el caso, que no tienen conocimiento de lo que ha sido su trabajo, lo cierto es que ha sido uno de los teóricos españoles más relevantes de los últimos años, sobre todo de los años posteriores a la transición. Eh, Además de los desarrollos que se le conocen de manera internacional, diría yo, no solo en el resto de Europa, sino también en Latinoamérica, tienen que ver con sus reflexiones en relación a los nuevos estatutos de las imágenes, así como también digamos, su trabajo insistente y persistente por desarrollar categorías de análisis de las imágenes actuales, y diría yo desde una perspectiva crítica muy interesante, que no es solamente aquella que denuncia el exceso de las imágenes o que, digamos, hace una crítica contra las imágenes, sino más bien intentando comprender sus modos de funcionamiento. En ese sentido es una crítica creativa, como decía Gilles Deleuze, una crítica que busca levantar categorías para comprender este lenguaje que son las imágenes. Entonces, bueno, la verdad que la biografía de José Luis es bastante amplia, pero por mencionar a lo mejor solo algunas de las líneas que acompañan su pensamiento, que me parece interesante en este sentido, que tiene despliegues distintos, no solo a través de la escritura, sino también a través del espacio de exposición, porque también era curador y crítico bueno, trabajaba activamente como crítico de arte, diría, para la revista, sobre todo Art Forum, y revistas que él, dos o tres revistas que él mismo fundó o co-fundó junto a otro equipo de personas, entre ellas la de estudios visuales, que ha sido muy rica para las personas que nos dedicamos al análisis de las imágenes. Y algunos de sus libros más relevantes, podríamos decir, al menos un libro de referencia, es el de las Tres Eras de la Imagen, publicado por acá. Eh, También el de Estudios Visuales, Epistemología de la Visualidad, la Era de la Globalización, también publicado por acá. Y el tercer umbral, Estatutos de las Prácticas Artísticas en la Era del Capitalismo Cultural, publicado por Sendak, y bueno, entre otros. Y María Virginia, que es quien nos acompaña hoy y con quien la verdad que en estrecha colaboración este proyecto vio la luz, nunca mejor visto, o hizo su aparición. Es escritora y editora, seguramente muchos de vosotros y vosotras la conocen por el maravilloso trabajo que hace en Campo de Relámpago, que cada domingo nos da un festín matinal. Y bueno, y además de dirigir esta revista crítica de análisis y de cultura visual, ha publicado, entre otros libros, la novela Ideas de la ceniza con periférica, y también un libro que ha sido muy relevante, que es el de, bueno, una edición, ¿no?, que se llama El cristal se venga, eh,
que son textos no publicados de José Luis Brea. Sin mayor preámbulo, quería darte la bienvenida a este espacio, María Virginia, y preguntarte precisamente a ver si nos podías compartir un poco el contexto en el que surge esta publicación que tenemos el lujo de tener entre nuestras manos, publicada con Metales Pesados durante el año 2019. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la presentación de José Luis y por la presentación mía. Eh, Antes que nada, quisiera también agradecer a Ars Libris el foro y el espacio para presentar el libro y para precisamente pensar y reflexionar sobre el mundo de las imágenes y simbólico que construimos y que ahora mismo está en crisis, que como sabéis, por todo lo que la situación que está sucediendo a nivel planetario nos obliga a tener este encuentro de esta manera, digamos, fantasmática, virtual o a través de una pantalla, ¿no? Esto también está relacionado con lo que estamos hablando, curiosamente, ¿no? Entonces, me parece importante partir de ahí y establecer la temática dentro de estas condiciones de presente que tenemos ahora, ¿no? Eso primero. Segundo, hablar de este libro y de este proyecto. Bueno, es bastante amplio y bastante complejo, pero voy a hacer el ejercicio de resumirlo y de sacar las cosas más importantes que me parecen, ¿no? Digamos, el último periodo de trabajo intelectual de José Luis Brea estuvo dedicado a, yo creo que uno de los libros más importantes de su producción, que como tú bien señalaste, Andrea, es una producción bastante amplia y bastante eh, profunda de pensamiento y de reflexión sobre la creación de los imaginarios. Este libro es Las Trejeras de la Imagen, que como tú bien señalaste, se publica en 2009, 2010 y lo publica Cal. En este libro, digamos que José Luis llega al punto más álgido de una reflexión que llevaba realizando desde los años 80. Sí está atravesado por distintas líneas de pensamiento y de teoría y de autores que fueron fundamentales, pero que obviamente esto cobró una evolución con el surgimiento de Internet, con todos los cambios a nivel cultural y ontológico que hemos vivido a través de los cambios de paradigma de producción de la visualidad y de la producción del ser, ¿no? Del ser mismo en las imágenes. Entonces, digamos que una vez que él completa este libro de las trejeras de la imagen, eh, de repente surge digamos, la idea de hacer un ensayo visual. Y José Luis escribe muy rápido y de una manera casi automática un guión que es parte fundamental de este libro. Y este guión digamos que la forma en la que él pensó guionizado todas las ideas que ya estaban planteadas en las trejeras de la imagen, pero es un texto nuevo, digamos, no es como una adaptación, sino que es una producción textual nueva. Eh, Lamentablemente, pues la enfermedad de José Luis se aceleró, no pudimos hacer juntos la película y falleció. Yo me quedé con ese texto y comencé a pensar la posibilidad de culminarlo, de llevar a término, digamos, la forma del guión. Entonces, bueno, empecé a trabajar con lo que ya habíamos conversado él y yo acerca de las posibles imágenes que podrían ilustrar las ideas y cómo se podía construir esto. Ya cuando se hace la parte fílmica, digamos, yo trabajo con el texto de José Luis y armo, digamos, las piezas. Es decir, hay o sea, como si yo completara una obra que no había estado acabada.
pero es una obra de José Luis Brea en la cual yo participo como bien digo, como intrusa. Me gustaba la figura del intruso que Jean-Luc Nancy, desarrolla en un libro maravilloso, en el que habla sobre la figura del intruso a partir de un trasplante de corazón que él tiene que vivir, ¿no? Entonces yo pienso que yo en este libro o en esta creación soy la intrusa, o sea, soy, digamos, ese elemento externo que está intrínseco al ser o a la existencia de ese nuevo objeto, ¿no? De ese nuevo cuerpo, vamos a decirlo así, ¿no? Tengo que decir, y esto es muy importante, que pasaron muchos años, o sea, desde el fallecimiento de José Luis, se van a cumplir ahora 10 años en septiembre del 2010, pasaron muchos años, yo eh, sufrí también una evolución yo misma como persona y también llegaron los elementos para que esto se concretara. Y estos elementos, que son muy importantes en este libro, es el Museo de Arte K2M, o sea, con la dirección de Manuel Segade, que yo le digo, mira, yo tengo este libro, tengo este texto, que es un inédito de José Luis, tengo esta película que he hecho, y a mí me gustaría concretarlo y producirlo. Y él apoyó desde el momento uno el proyecto y me gustaba la idea de que el libro tuviera también esta doble pertenencia tanto a América Latina como a España, que era como algo que también resumía mi colaboración con José Luis, ¿no? Y también el trabajo que José Luis desarrolló en prácticamente todos los países de Latinoamérica, desde México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y Uruguay. Entonces, pensé en la editorial chilena Metales Pesados, que es una editorial que me parece fundamental, que me parece que hacen un trabajo muy potente, arriesgado y en el que yo me sentía, gracias a la complicidad de Carolina Olivares y de Sergio Parra, el editor, yo me sentía que era, bueno, un lugar en el que este proyecto podría cobrar existencia y tener una coherencia con, con nuestras trayectorias y con nuestros trabajos y con nuestros devenires, ¿no? No solamente geográficos, sino afectivos, intelectuales, digamos, ¿no? Entonces de ahí surge el libro. Para resumírtelo, así. Me parece muy interesante esa figura del intruso que desarrollas ahí en el libro y ahora mencionas, porque me parece que esa idea de ese elemento extranjero que no se deja asimilar, ¿no? Que es lo interesante, que desde su condición introduce una diferencia sensible. Hay algo ahí también de ese una suerte de un transitar que siempre es errante, que disloca y que impide que se configure una identidad fuerte, y que me parece que es una metodología que todo tratamiento de las imágenes exige. Entonces, de alguna manera, no solo tu presencia, sino que yo creo que hay ahí una introducción metodológica, primero dialógica, porque la imagen casi nunca se puede decir en singular, siempre es en plural. Si conservamos el singular de la imagen, probablemente es como para justamente guardar su fuerza, pero una imagen nunca es una imagen sola, ¿no? La idea de la imagen única de la fotografía es totalmente, bueno, una ficción que ha operado de manera bastante profunda, pero una imagen siempre es en relación a las otras imágenes, ¿no? Entonces, me parecía como que esta figura del intruso que tú introduces en el texto y ahora también en el diálogo me parece como muy interesante en relación a la misma metodología del tratamiento de las imágenes. Y luego, otra cuestión que también mencionabas al comienzo y que me parece una aportación fundamental de, de este libro, que a mí lo que me pasó, que no siempre te pasa, que a veces hay como desarrollos magistrales en ciertas escrituras, pero que tú luego cierras el libro y no puedes sino más que asentir a lo que ahí está desarrollado.
Y este es un libro que te generan deseos, bueno, te hace pensar muchísimo y te hace escribir. Bueno, no sé, supongo, no sé, como que te dan como unas ganas de ir y de a lo mejor coger hilos de ahí para seguir tejiendo otras tramas o tensionar o discutir. No sé, tuve la experiencia de lectura, bueno, y además es un libro cargado de imágenes, ¿no? Aunque el libro en sí mismo contiene impresas 2 imágenes, está llena de imágenes visuales e imágenes sonoras. Y también de imágenes de historias, de diálogos con la tradición del pensamiento. Y hay bueno, quería leer una breve cita para que también de alguna manera la voz de José Luis esté en este diálogo. Dice que, bueno, que además se vuelve a repetir al final, ¿no? Está al comienzo y vuelve a estar al final. Dice, ya no se trata de la imagen que orienta nuestra voluntad hacia el universo de los objetos, ungiendo de fuerza el dominio del fetiche o de la mercancía, sino que se asienta por entero en el volátil espacio propio de la imagen, puro fantasma. Y luego añade toda una reflexión que me parece una gran aportación de Brea, porque creo que al menos en todos los desarrollos de pensamiento en relación a las imágenes que yo he leído no lo he encontrado, que tiene que ver con ese registro aéreo de las imágenes, ¿no? Y esa me parece una categoría muy potente, extremadamente actual, y que me hacía pensar también en aquello que una intuición muy inicial que tenía Jean-François Lyotard en Discurso Figura, que era la idea de cómo devolver el poder flotante de las imágenes, ¿no? Que la operación política de la perspectiva en el Renacimiento lo que hace es fijar en un punto el punto de mira, el concentrar la imagen, y se supone, incluso esta idea de la imagen o la imagen única, o aquella que se selecciona es la más importante, cómo devolver el poder flotante de las imágenes, o cómo devolver, porque también he visto o he leído recepciones que me han llamado la atención de gente que entiende esta propuesta de Brea, de la cuestión fantasmática de la imagen, la entiende como en una clave, como que él está, como la cuestión fantasmática, como la falta de realidad de la imagen. Cuando él dice, se trata de la fantasía activa, o sea, de cómo puede multiplicar los imaginarios. Me parecía muy importante esta cuestión que decías, que lo que a él no dejó de inquietarle nunca es la creación de los imaginarios, y cómo hay distintos regímenes, por eso la idea del régimen escópico, ¿no? Como, en que cada época hace ver de acuerdo a las condiciones de visibilidad que tiene. Entonces, en realidad, toda esta cuestión de recuperar, o yo me lo preguntaba en otro momento, sin conocer este desarrollo específico más, o sin haber reparado de esta manera la cuestión del fantasma Andrea, la idea de cómo aprender a vivir con nuestros espectros, ¿no? Esta suerte de higiene espectral que ha intentado operar el pensamiento moderno, y de quedarse como con esas supuestas imágenes de lo real, cómo devolver esa fuerza imaginaria, esa potencia, y que también en Benjamin estaba muy presente cuando decía que tenemos que aceptar nuestro nivel de inserción en el nivel en el deseo, ¿no? En la cuestión del deseo en el capitalismo, y que la tarea es intervenir activamente en la superficie sensible de la ideología, que consiste precisamente en levantar nuevas fantasmagorías que articulen otros cuerpos colectivos y otras relaciones posibles. Entonces me parecía como muy interesante esa dimensión de la condición aérea de las imágenes, y quería preguntarte cómo lo entendías tú. Yo creo que lo has planteado y lo has articulado de una manera bastante cercana a lo que José Luis intentaba plantear acerca de la fantasmagoría de la imagen. Nunca pienso yo que la categoría de fantasma tenía que ver con una irrealidad de la imagen, sino todo lo contrario. La fantasmagoría en Brea, tal como él utiliza, quiere decir la posibilidad de la imagen de crear futuros, de traer realidad a nuestras vidas. Precisamente es la imagen la que da testimonio, aunque sea aéreo, del paso fugaz de nuestras existencias. Esa es la relación, por lo menos la que yo entiendo, de
del fantasma, la figura del fantasma. También, por supuesto, o sea, es como todo está tan cargado, cada uno de los conceptos que José Luis utiliza, cada una de las ideas y de los planteamientos que él hace está cargado de toda una tradición de pensamiento occidental que va desde Spinoza hasta Derrida. O sea, entonces cada una de las palabras eh, significa muchas cosas. Y eso yo creo que esa potencia en la escritura es lo que tú percibiste como inspiración para escribir, digamos, que es una escritura que está tan cargada, es tan cargada de significado y de conexiones y de relaciones posibles que inspira, que te motiva la escritura. Entonces, en ese sentido, yo creo que la escritura de José Luis Brea es una escritura productiva. Es una escritura productiva porque de alguna manera, por un lado, tú sientes un cerebro que está pensando ahí, o sea, está produciendo, es como si la escritura produjera su pensamiento en directo de alguna manera y activa tu propio pensamiento. Entonces, eso es lo que también es parte de la idea de fantasma, es decir, es aquello que detona, ¿eh? Detona la creación, detona la conexión, detona la relación de unas cosas con otras y se hace productivo. Esto es lo que yo entiendo tanto de la escritura como del concepto de fantasma en José Luis Brea en relación con la imagen y en relación también con las ideas, porque obviamente también ahí está Espectros de Marx, por supuesto que ahí está Benjamin, por supuesto que está Derrida, por supuesto que está Deleuze, por supuesto que están todos estos autores que fueron fundamentales para la construcción y el desarrollo de las ideas de José Luis. También me gustaría, antes de que me hagas, de que cierres esta reflexión, decir que en ese sentido, este es un libro que se anticipa muchísimo a nuestro mundo. O sea, es decir, cuando José Luis Brea escribe esto hace 10 años, de alguna manera está trayendo el futuro. Y esto es una cuestión que hace que la escritura sea de una vigencia enorme, porque en todo el trabajo teórico y productivo de José Luis, tanto en los libros como en los proyectos editoriales, los proyectos artísticos y todos los proyectos en los que él se involucró, académicos, todos, eh, hay una visión y una anticipación, porque era una cabeza que está no solamente leyendo el pasado, sino pensando en el futuro. ¿O cómo puede ser eso? O sea, creo que esto es muy importante. Y esto hace que el libro sea hoy en día, pues, nos esté hablando de nuestro mundo hoy. E incluso nos esté hablando de nuestro mundo que va a venir, ¿no? Sí, hay como ese interés por los cambios de experiencia y la imaginación y también de una comprensión de la técnica, no en términos de oposición, sino tratar de comprender esto que Flusser llamaba la tecnoimaginación, ¿no? O sea, como ese cambio de estatuto incluso en la manera de imaginar y de comprender no solo la función simbólica, sino la función que la imagen cumple en cada era, me parecía como muy importante y también en relación a lo que señalaba, el análisis que hace de la eficacia política de las imágenes, ¿no? O sea, como toda esta tradición que viene también del cristianismo y que, bueno, Marie-José Monsan ha trabajado también de manera muy fecunda en relación a cuál es el lugar que han ocupado las imágenes en la distribución de mercancías, bueno, los roles que se asignan y en las producciones de subjetividad, que eso sobre todo está desarrollado hacia el final de este texto. Y una última línea que quería mencionar solo como invitación a la lectura, porque la verdad que es un texto riquísimo para leer más de una vez, y también seguramente que se podrían hacer films distintos, que eso me ha parecido muy interesante, ¿no? Cada Por montaje
y cambiando las imágenes, conservando partes del texto, remontando, que también me ha parecido muy interesante eso, que sea un libro que no tiene las páginas numeradas, precisamente porque no hay un orden que esté marcado para seguir, sino que es son constelaciones para evitar de maneras diversas. Es la cuestión que, por la misma herencia de pensamiento, no solo de Bergson, sino de otras tradiciones, y que me parece que también aquí el pensamiento latinoamericano ha, ha, ha permeado, que tiene que ver con la cuestión de la memoria. Y hay un desplazamiento que introduce que me parece riquísimo, sobre todo en estas épocas del mal de Arturo, como, como está desarrollado ampliamente por algunas teóricas, es el desplazamiento de la idea de la memoria archivo a la memoria fotograma, que me ha parecido súper, súper fecunda. En donde, primero, pareciera que está haciendo como una lectura nostálgica, que es a veces lo que pasa con la noción de aura en Benjamin, que parece que estuviera lamentándose porque la aura no existe y en realidad está viendo cuál es el potencial de ese cambio de experiencia sensible que está aconteciendo, ¿no? Y entonces, al principio parece que estuviera diciendo estas imágenes sin memoria, y luego lo dice como muy claramente que no se trata, bueno, que hay una memoria que a lo mejor se pierde, que es esa memoria que tiene la pulsión recuperativa, pero que hay otra memoria que se activa, y que es la memoria diferencial, ¿no? Y también esto bueno, ha sido como, no sé si la palabra es inspirar, pero me ha activado como, eh, bueno, inquietudes y reflexiones en las que yo creo que nunca había visto esa perspectiva y que me parece que es un hilo que es necesario recorrer y que es necesario transitar a día de hoy, a partir de las transformaciones que han sucedido también en estos últimos 10 años, que ha sido una transformación vertiginosa de lo que él llamaba ya la e-imagen, ¿no? De toda esta virtualidad, pero también no solo de la imagen virtual, sino de las virtualidades, de las potenciales virtuales, de las potenciales virtuales que se abren aquí. Y me parecía como muy interesante esa idea de esa relación de ese pequeñísimo fragmento de memoria que exige el fotograma para que funcione, ¿no? Que requiere, aunque sea ese pequeñísimo, que es también la idea, ¿no? De ese umbral de variación, de cómo se habita ese entre, de toda la textura que tiene ese entre, y de cómo se necesita ese pequeñísimo fragmento de memoria para reconocer lo que aparece como anterior y lo que viene. O sea, para hacer esa articulación y para poder percibir, para hacer esa operación de la mirada, exige una memoria nueva. Y me ha parecido como muy interesante también esta línea que queda abierta ahí y de la fuerza y el peso de la memoria que está en las redes, que muchas veces como que parece que no existiera, y entonces también lo pensaba en esta cuestión de la tecnoimaginación, de cómo una imaginación que ya no está en esa interioridad del sujeto como se entendía antes, sino que también adquiere una dimensión de otra infraestructura que tiene que ver con nuestra propia infraestructura o innovación técnica, y se expande a una comprensión de una red que queda aún por pensar. Sí, 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 de acuerdo contigo. En este sentido, el tema de la memoria es un tema que a José Luis Brea le interesó mucho y sobre el cual pensó y escribió muchísimo. De hecho, el libro anterior a Las Tres Eras, uno de los libros anteriores es Cultura RAM, y es un libro que precisamente, pues, digamos, plantea este cambio con respecto a a la manera de guardar la memoria, digamos, el paso del disco duro, del objeto, de la memoria en un disco, a la memoria productiva de la memoria RAM, ¿no? Una memoria que está en continua producción, que de alguna manera es la potencia del pensamiento. Cuando José Luis utiliza e introduce en su reflexión e-image, o sea, e-imagen, él no solamente está
aludiendo a lo electrónico de la imagen, sino a lo epistémico, sino a la potencia epistémica de la imagen. O sea, sabemos que esto, digamos, son sutilezas y son cosas que se pueden escapar a un lector, digamos, menos conocedor, digamos, de las reflexiones, de estudios visuales, de la filosofía y de la estética, pero creo que también está dicho o no dicho en su escritura. O sea, José Luis no es que fuera un escritor oscuro, sino que era un escritor que te obliga a ser buen lector, te obliga a leer una vez, dos veces, tres veces, pero cada capa de lectura te va revelando cosas, ¿no? Bueno, como casi todos los escritores que de alguna manera están produciendo un pensamiento o están produciendo algo nuevo, te exigen. Eso es un escritor exigente, exige una lectura. Entonces hay estas pequeñas, digamos, estos pequeños guiños o estas pequeñas sutilezas en donde se dice más de lo que se dice, o sea, dice más. Y sí, José Luis en este libro, pero también en otros, plantea que la potencia de la memoria no es la potencia de guardar lo viejo, de guardar lo antiguo, sino la potencia de la creación, la memoria como creación. No quiere decir esto que estuviera en contra del archivo, ni que estuviera en contra de guardar el conocimiento, sino que ese conocimiento tenía que hacerse productivo de otro, que no es simplemente la fetichización, el fetiche, ¿no? Esta es la idea, digamos, que atraviesa un poco toda la reflexión con respecto y la crítica que hace con respecto al arte, con respecto al museo, con respecto a todos estos elementos de la construcción simbólica, de la producción de imaginarios, que a él le parecía que estaban un poco anquilosados y que finalmente de alguna manera reproducen unas formas de relacionarnos que están anclados en el capitalismo y que están anclados en cuestiones que eh, limitan, digamos, la abundancia, la riqueza y la producción. De alguna manera quieren preservarlo o controlarlo o dotarlo de unas condiciones de difícil acceso, cuando eso tiene que ser muchísimo más democrático, tiene que liberarse para que precisamente las imágenes sean abundantes, para que ellas multipliquen los significados y potencien las interpretaciones, que es la riqueza, o sea, digamos, ¿no? De la riqueza cultural. Entonces, todo esto sí está muy tejido y está muy desarrollado en toda su producción, ¿no? Y esta idea de la memoria, digamos, cuando tú señalas la memoria del fotograma, te refieres a la parte del libro en la que José Luis aborda el cine, eh, que es digamos, este fragmento de los cuadros por segundo que registran, digamos, que son imágenes únicas también y diferentes, ¿no? Pero que nosotros no percibimos, nuestro ojo no percibe eso, sino percibe el movimiento y percibe la secuencia. Esta es una parte en donde él analiza, digamos, la imagen del cine. Luego ya esta reflexión se lleva a otro nivel cuando llega la imagen electrónica, ¿no? A la e-image, que es una imagen ya completamente, que tiene unas características completamente diferentes, es ubicua, se puede multiplicar n millones de veces y al mismo tiempo existe en distintos lugares. De alguna manera, la condición, la distribución y la creación de la propia imagen ha cambiado completamente. Entonces, bueno, es importante señalarlo para que el lector también lo sepa, ¿no? Y tenga estas claves. Sí, a mí me ha parecido muy interesante ya esta cuestión, este carácter introspectivo del que hablas, ¿no?
de entender de aquella, también esta crítica que entiendo que subyace, que es una crítica al carácter patrimonial, diríamos en el sentido de eso de la conservación, pero sin esta activación de esa promesa incumplida, de esos presentes que no tuvieron las imágenes, ¿no? De cómo las imágenes pueden seguir diciéndose fuera de su tiempo y abriendo otros tiempos. Me hacía recordar también aquello que dice Deleuze, que es un acto de creación, que todo acto de creación es para un pueblo que todavía no existe, ¿no? O sea, esa idea de que a la vez inventa o nuevas comunidades. Pues muchísimas gracias, María Virginia, la verdad que nada, ha sido un placer. Eh, También decir que agradecer el esfuerzo de que sea un libro bilingüe, porque creo que precisamente hay todo un campo y toda una tradición que no sé si es excesivo decir que José Luis introdujo directamente en el Estado español, que tiene que ver con no solo la lectura de los estudios visuales, sino un pensamiento propio de cómo sería en este contexto ese pensamiento en imágenes, o no sobre las imágenes, sino el conocimiento por la imagen, ¿no? Aquello que dices de esa potencia epistémica que tiene la imagen, que suele ser siempre criticada, o sea, señalada que no es apta para criticar la realidad, y en este sentido sí que hay precisamente el interés, ya no por las impotencias del pensamiento, sino precisamente por aquello por donde el pensamiento se abre. Sí, Muchísimas gracias. no, gracias a ti por esta conversación tan, tan rica y tan puntual sobre cosas muy importantes de la obra y de este libro. Sí nos parecía muy importante traducir al inglés, y gracias a la traducción de Armando Montesinos, que es impecable, poder presentar el pensamiento de un pensador español como José Luis Brea para públicos que no hablan castellano o que acostumbrados a leer inglés. Y esto era muy importante también. Poner en su lugar también de diálogo con la teoría actual, con la teoría que se produce, sobre todo en el mundo anglosajón, sobre estudios de visuales y sobre pensamiento estético. Y bueno, pues muchísimas gracias a ti, gracias a Ars Libris, y espero que esto sea algo provisional o que nos ayude a, a, digamos, a proponer otras maneras también de pensar y de compartir y de hacer productivo pues las ideas, el pensamiento y el presente que nos está tocando. Enfrentar, ¿no? Que más bien sea algo que nos ayude a potenciar y no a desconectarnos y a desmoralizarnos, ¿no? Sino todo lo contrario. Muchísimas gracias por este esfuerzo de tiempo ante la pantalla también, que hay otra erótica que lo sostiene, y muchísimas gracias a Libris por, a pesar de todo lo que ha significado este esfuerzo de meses, no poder llevar a cabo este encuentro presencial, de todo lo que implica sostenerlo y sostener este proyecto, que podamos seguir apoyándolo y que tenga aún un largo aliento. Un abrazo, María Virginia, nos vemos pronto. Otro para ti. Chao. Chao, chao.